los casos que se han visto judicializados, señora presidenta, señor congresista, no se han incorporado a las empresas peruanas que se han consorciado con la empresa Odebrecht para ser beneficiadas irregularmente con estos megaproyectos, tanto IRSA, tanto línea del metro, tanto evitamiento Cusco, que es otra que está haciendo materia de investigación, tampoco en lo de la Costa Verde. No han sido incorporadas por el fiscal cuando ha formalizado investigación preparatoria. Cabe precisar ahí, señora presidenta, de que el fiscal solamente ha formalizado investigación contra las personas, funcionarios o terceros, personas naturales, que han recibido o que habrían recibido la coima, mas no ha incorporado o ha formalizado investigación preparatoria contra aquel funcionario de la empresa que pagó las coimas, ni tampoco ha incorporado a la empresa Odebrecht, que sería la que pagó las coimas, en calidad de sujeto pasivo de acción penal. Frente a esto de no tampoco incorporar a las empresas que se han consorciado con Odebrecht, desde la Procuraduría hemos solicitado que sean incorporadas, tanto en la investigación por el hecho de la línea 1 del metro, como también en el tema de IRSA. Sin embargo, estos pedidos han sido, la respuesta de la Fiscalía que hemos obtenido es que en este momento no es parte de su estrategia. En consecuencia, no sabemos si en algún momento lo será o no lo será. Y la preocupación de parte de la Procuraduría son tres cosas respecto a que la Fiscalía no toma una decisión. Uno, que estamos viendo que los plazos de prescripción van corriendo, ¿no? Otro, que estamos frente a que pueden desaparecer los elementos probatorios que pueden corroborar la comisión de los ilícitos penales, porque de pronto nosotros decimos disponer un allanamiento, por ejemplo, en una de estas empresas consorciadas, evidentemente ya no se van a encontrar los elementos probatorios, ¿no? Y otra cosa que nos causa mayor preocupación, porque está directamente vinculado a lo que es nuestra función principal, que es buscar asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado, es que constantemente vemos en los medios de comunicación que estas empresas están disponiendo de su patrimonio, los están vendiendo. Entonces, si en algún momento el fiscal dispone iniciar un proceso, formalizar investigación preparatoria contra estas empresas y sus representantes, nos vamos a tener que su patrimonio ya no tienen bienes, ¿no? Entonces, eso lo hemos manifestado tanto verbalmente como por escrito en nuestros pedidos a la Fiscalía. Siendo, como vuelvo a repetir, una de nuestras principales atribuciones, por favor, el siguiente, solicitar al juez medidas cautelares de carácter real sobre el patrimonio de las personas que están siendo investigadas o que tienen la condición de tercero civil dentro del proceso. Nosotros venimos haciendo una labor muy importante, muy ardua, y que la verdad hemos tenido muy buenos resultados en estos 5 meses de gestión. En cuanto a medidas cautelares, hemos solicitado tanto embargos como inhibiciones. Dentro de los embargos tenemos hemos solicitado a la fecha, en estos 5 meses, 230 embargos sobre bienes muebles e inmuebles, de los cuales se han declarado fundados por el juez 187 medidas cautelares sobre estos bienes, de los cuales 128 ya se encuentran, han sido declarados fundados por el juez, pero se encuentran pendientes de inscripción registral. Y 59 que han sido declarados fundados por el juez ya se encuentran debidamente ejecutados, es decir, inscritos en registros públicos. Y 43 pedidos sobre bienes se encuentran pendientes de ser resueltos por el juez. Ahí tenemos el disgregado de bienes inmuebles y bienes muebles. Evidentemente, espero se entienda, no podemos especificar cuáles son los pendientes de calificación ni los que estarían pendientes de ser ejecutados,
porque justamente el tema de las medidas cautelares es el tema de la reserva. Independientemente de ello, también se ha presentado embargo en forma de retención en cuentas bancarias de algunos investigados, que también por un tema de reserva y estrategia no se puede hacer público. Dentro de las medidas de inhibición, entiéndase que una medida de inhibición, ¿qué es lo que busca? Busca que el investigado no disponga de su patrimonio, es decir, que no pueda venderlo, que no pueda donarlo, que no pueda darlo en anticipo de legítima, que no pueda hipotecarlo o prendarlo en caso de bienes muebles. Esta medida de inhibición justamente busca que el investigado no pueda realizar estos actos de disposición. ¿Con qué finalidad? Para asegurarnos que estos bienes sigan dentro del patrimonio del investigado y con ello asegurar el pago de una futura reparación civil a favor del Estado. En total, sobre medidas de inhibición solicitadas, tenemos 708, de las cuales 171 medidas han sido declaradas fundadas por el juez. Pendientes de inscripción registral tenemos 128 y 43 ya se encuentran debidamente inscritas en registros públicos. E inhibiciones pendientes de calificación tenemos 537. Aquí en las medidas de inhibición, muchas de ellas, o la gran parte de ellas, en estas 537 pendientes de calificación, las hemos solicitado a nivel de investigación preliminar. Como está en investigación preliminar, señora Presidenta, no la podemos presentar ante el juez porque el caso todavía no ha sido judicializado. Entonces la tenemos que solicitar al fiscal. El fiscal hace suyo nuestro pedido y lo pide al juez. Pero lamentablemente hasta la fecha no tenemos ningún pedido presentado al fiscal que él haya decidido presentarlo al juez. Y legalmente nosotros no podemos ir directamente al juez porque esos casos aún no se encuentran judicializados, sino se encuentran en etapa de investigación preliminar. La mayoría de los bienes son muebles, es decir, son vehículos, y la mayoría son de algunas empresas que conforman el grupo Odebrecht. Ahora, de estos bienes que ya se encuentran siendo embargados y con orden de inhibición, pongámoslos en montos dinerarios. En total, nuestros pedidos suman 55.544.208 nuevos soles, de los cuales ya se encuentran debidamente ejecutados e inscritos en registros públicos 26.345.068 soles. Declarados fundados por el juez y pendientes de inscripción en registros públicos, tenemos por 8.599.740 y se encuentran pendientes de ser calificados por la autoridad judicial el monto de 20.599.400. El siguiente cuadro muestra algunas de las principales medidas cautelares que ya se encuentran debidamente ejecutadas, es decir, inscritas en registros públicos y por ende se pueden hacer públicas respecto de qué personas son y a cuánto ascienden los montos de cada uno de ellos, ¿no? Como vemos, señoras magistradas, señora Presidente, señores congresistas, la labor que se está realizando en estos 5 meses de gestión que tenemos de la Procuraduría, tenemos mucha satisfacción en decirlo, que tanto en antaño como en presente somos una Procuraduría que en 5 meses ha logrado este monto de medidas cautelares para asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado, labor que no se ha visto antes desde otras procuradurías, y es que el equipo de trabajo que tenemos dentro de la Procuraduría DOC somos abogados en su mayoría, que venimos de diferentes procuradurías, Procuraduría de Lavado de Activos, de Terrorismo, de Orden Público,
y que conformamos este equipo y estamos haciendo desde ese punto de vista una buena labor para asegurar que el Estado peruano realmente se vea resarcido del daño que se le ha ocasionado por estos delitos de lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros vinculados a la empresa Odebrecht y otras empresas brasileñas. Aquí culmino, señora presidenta, con nuestro balance de gestión en estos 5 meses de creación de la Procuraduría ad hoc caso Odebrecht. Gracias, señora Procuradora. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidenta. Por su intermedio, señora presidenta, saludar a la doctora Catherine Ampuero, al equipo que le acompaña, y expresar la preocupación que tenemos, por lo menos desde la comisión que tengo, sobre el tema del señor Barata. El señor Barata ya no va a poder declarar y argumenta que precisamente por este tipo de presiones, o de haber utilizado sus bienes para reparaciones civiles, que es lo que corresponde en cualquier proceso normal, ¿no? Mi preocupación es, ¿se conocía este acuerdo? ¿Se ha vulnerado el acuerdo? ¿Cómo garantizar que pueda ser parte del proceso? Señora Ampuero. Bien, señora presidenta. Al respecto, es de conocimiento público, señora congresista, que el señor Jorge Enrique Simoes Barata se encuentra sometido a un procedimiento de colaboración eficaz. En ese sentido, hemos sido informados, y también lo ha señalado el fiscal a cargo de este proceso de colaboración eficaz, el doctor Hamilton Castro, que ya se encuentra en una etapa de corroboración, lo cual quiere decir, señoras congresistas, de que el colaborador ya ha brindado toda la información respecto a los hechos de corrupción y lavado de activos y otros conexos. Porque entiéndase que el procedimiento de colaboración eficaz tiene sus etapas, y la primera etapa es justamente dar la información de todos los hechos ilícitos. Y al ser informados por el fiscal Hamilton Castro, que ya se encuentra en una etapa de corroboración, ello quiere decir que el colaborador ya brindó la información de los actos ilícitos. Perfecto. Por intermedio de la señora presidenta, me pide una interrupción el congresista Gino Costa. Congresista Gino Costa. Muchas gracias, presidenta. Gracias, colega. Sobre el punto, Barata ya dio su testimonio y el testimonio está siendo corroborado, pero dio su testimonio sobre dos casos, entiendo, Irsa Sur y Tren Eléctrico, pero no ha dado todos los testimonios que es susceptible de dar si se le preguntara sobre otros de los 20 casos, por ejemplo, que esté estudiando esta comisión. Esa es la pregunta. ¿Ha dado testimonio sobre un par de cosas? Porque usted nos da a entender que no nos preocupemos porque ya lo que dijo Barata dijo todo, pero dijo todo sobre dos casos, entiendo. No ha dicho todo lo que eventualmente podría decir también sobre los otros casos en que podría estar involucrada Odebrecht. Señora Ampuero. Bien, señora presidenta. En atención, como lo venía señalando, de que el señor Jorge Enrique Simoes Barata se encuentra sometido a un procedimiento de colaboración eficaz, donde la información que brinda el colaborador es reservada y el único que tiene conocimiento pleno de toda la información que ha dado es el fiscal, porque así está diseñado este proceso de acuerdo a ley. La participación de la Procuraduría, de acuerdo a la última modificación al procedimiento de colaboración eficaz realizado por el Decreto Legislativo 1301, señala que la intervención de la Procuraduría es una vez culminado la etapa de corroboración. El señor fiscal lo que nos ha informado es que todavía se encuentra en etapa de corroboración el testimonio brindado por el señor Jorge Enrique Simoes Barata. En atención a ello, el único que podría contestar esa pregunta es el fiscal, porque es el único que tiene conocimiento de toda la información que ya ha brindado o que ya habría brindado el señor Jorge Enrique Simoes Barata.
repreguntar sobre el tema. En todo caso, el señor Barata se encuentra en calidad de procesado, sometido a colaboración eficaz en relación con 2 procesos, ¿cierto? Entonces, eventualmente podría, en el marco de esos 2 procesos, que son IRSA, entiendo la IRSA, o las IRSAs y tren eléctrico, tramos 1 y 2, en ese marco podría haber mencionado otros temas, pero es son esos procesos en los que está él involucrado y en los que está colaborando eficazmente. En realidad, toda la información que habría dado el colaborador eficaz dentro de este proceso de colaboración eficaz, el conocimiento pleno lo tiene el fiscal, ¿no? Nosotros todavía no, porque todavía no hemos tenido acceso a esa carpeta fiscal que se ha formado en atención a la colaboración eficaz. Lo que sí quiero precisar es que el señor Jorge Enrique Simões Barata no se encuentra siendo investigado por la línea del metro. El señor Jorge Enrique Simões Barata únicamente, señora Presidenta, se encuentra siendo investigado por el hecho de la IRSA Sur, tramos 2 y 3. La Procuraduría ha solicitado que también se amplíe la investigación contra Jorge Enrique Simões Barata por el tema de la línea 1 del metro, tramos 1 y 2. ¿Y por qué hemos solicitado que amplíen la investigación en contra de este señor por el delito de tráfico de influencias? Porque la conducta que le imputa el fiscal en el tema de la IRSA, tramos 2 y 3, es exactamente la misma conducta que ha desarrollado esta persona, Jorge Enrique Simões Barata, en el tema de la línea 1 del metro. La única diferencia que existe entre la conducta del señor Jorge Enrique Simões Barata en el tema de la IRSA y en el tema de la línea del metro es el monto de la coima pagada, que en el uno se presume, o bueno, la presunción de la Fiscalía es que se habría pagado 20 millones de dólares y en la línea del metro se habría pagado más de 8 millones de dólares. Entonces, resulta lógico que el señor Jorge Enrique Simões Barata sea comprendido en calidad de investigado por ambos hechos, ¿no? Sin embargo, la Fiscalía el día de hoy nos ha notificado diciendo de que no lo va a incorporar como investigado en la línea 1 del metro, conforme lo hemos solicitado nosotros. Obviamente, a partir de aquí, que ya hemos recibido el día de hoy esta notificación, tomaremos las acciones legales pertinentes. Entonces, solo para terminar la interrupción, y muchas gracias, pero digo, a lo que voy es que de la manera como estaba respondiendo la procuradora, yo entendí que nos decía no se preocupen porque ya todo lo que dijo Barata lo ha dicho y estamos en fase de comprobación. Todo lo que puede decir sobre las IRSA Sur, tramos 2 y 3 ya lo dijo y eso está en fase de comprobación, pero este es un potencial colaborador eficaz también en otras investigaciones que interesan no solo a esta comisión, sino al país y a la justicia peruana. Entonces sí es preocupante que la arguya que no seguirá colaborando en la medida en que la Procuraduría ha solicitado, ¿no es cierto?, el embargo de ya no de los bienes de la empresa, sino de sus propios bienes personales. Bien, señora Presidenta, vale aquí hacer una aclaración. De acuerdo al documento que se ha difundido en los medios y respecto a estas declaraciones que han salido, es que el señor Jorge Enrique Simões Barata, frente a un pedido para que declare por el fiscal Juárez Atoche, que está a cargo de la investigación de lavado de activos por el tema de del caso Nadine, ¿no?, de los aportes en las agendas, ahí en ese caso puntual ha señalado que no va a brindar informaciones y dice pues que él, porque tiene un convenio suscrito con el señor fiscal Hamilton Castro. Y no es que yo diga o se malinterprete de que ya no interese lo que va a hablar. Lo que he señalado es que de acuerdo al proceso de colaboración eficaz, donde el fiscal nos ha informado de manera formal y por escrito a esta Procuraduría el día jueves,
viernes, bueno, el hecho que ha sido la semana pasada, nos ha dicho que está en etapa de corroboración y lo ha dicho también a los medios desde marzo de este año, que está en etapa de corroboración. Por eso es que nosotros decimos que la información él ya la brindó. De 1, de 2, de 3, de 5 hechos, no se sabe. El único que sabe es el señor fiscal que tiene, digamos, esta carpeta fiscal. Entiéndase que el proceso de colaboración eficaz es un proceso reservado. Hasta el momento sabemos, obviamente, que ha señalado hechos de corrupción en el tema IRSA, que le ha permitido al fiscal judicializar ese caso, ha brindado información sobre hechos de corrupción y lavado de activos en el tema la línea 1 del metro, lo cual ha permitido al fiscal corroborar ese hecho y, bueno, judicializar el tema, pero no sabemos qué otra información más ha dado dentro de ese proceso de colaboración eficaz, que solamente, como vuelvo a repetir, es el fiscal Hamilton Castro quien tiene conocimiento de ello y se encuentra en este momento corroborando. Una vez que culmine esta corroboración, de acuerdo al procedimiento de colaboración eficaz, citará a la Procuraduría para que señalemos el monto de la reparación civil. Congresista Espinosa. Bueno, la preocupación era también con respecto al tema del tren eléctrico, ¿no? ¿Cuál sería la participación de los hechos ilícitos en que habrían cometido los señores Osvaldo Plasencia Contreras, es director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Walter Arboleda Gordón, es gerente de Ingeniería y Obras? Señora Ampuero. Sí, gracias. El señor Osvaldo Plasencia, él fue el máximo representante de la Autoridad Máxima del Tren Eléctrico, ¿no? Contra esta persona, en el tema de línea del metro tramos 1 y 2, él tiene la calidad de investigado. Él se encuentra sometido a una investigación preliminar. Todavía contra él, en la tema de línea del metro, todavía no se ha formalizado una investigación preparatoria, no se ha judicializado, ¿no? Esto se encuentra en plena investigación preliminar. Incluso el mes de junio, esta investigación se inicia por una denuncia que se presentó desde la Procuraduría. Incluso el mes de junio hemos solicitado la realización de varias diligencias que han sido admitidas por el fiscal y se están tomando la manifestación. Por ejemplo, en esta etapa estamos en plenas manifestaciones de las personas que habrían participado el 19 de febrero del año 2009 en la firma de un acta de Consejo de Ministros, ¿no? Ahí estaban citados exministros, como por ejemplo la doctora Rosario Fernández, también el exministro de Economía, los que eran ministros en esa época. Así que ahí estamos en plenas investigaciones y nosotros desde la Procuraduría estamos participando en estas testimoniales. Congresista Mauricio Mulder. A ver, Presidenta, quisiera seguir en la línea de lo que ya han adelantado los colegas sobre cómo es que la Fiscalía está trabajando, ¿no? La Procuraduría nos puede informar sobre eso. Nos acaba de decir la doctora Ampuero que el caso de IRSA y el caso del tren son los dos únicos casos en los que ha habido una versión directa del señor Barata que ha motivado el proceso de investigación fiscal y la apertura de las carpetas de investigación respectiva en esos dos temas. Es así, ¿no es cierto? Son los dos casos a raíz de, digamos, de las declaraciones del señor Barata. Pero entonces, la primera pregunta. Solo en uno de ellos está como colaborador eficaz, en el caso de las IRSAS. En el otro, según entiendo, no está como colaborador eficaz. Exactamente. Es exacto, ¿no? Bueno, a ver, anote por favor Pero yo quería entonces preguntarle por lo siguiente. En el caso de los otros procesos que hemos visto en donde se han operado detenciones, como el caso del Callao, donde está la línea Costa Verde, pero también está Gambetta, y Gambetta también está en la relación de los casos de investigación preparatoria. Entonces, no ha sido por el señor Barata, sino por algún otro colaborador que se ha motivado las imputaciones que han llevado al mecanismo de detención.
Y lo mismo en el caso del señor Acurio, que fue también, así es, en estos momentos está todavía en prisión preventiva, que es por el tema de Lorena. En estos dos casos ha habido ya detenciones ordenadas por el juez. Entonces, ¿sobre la base de qué elementos se han recogido allí, por su intermedio, Presidenta, los casos aquí señalados? Eso como primera pregunta. Señora Ampuero. Principio para hacer la aclaración. El señor Jorge Enrique Simões Barata se encuentra investigado, tiene la calidad de investigado en el tema de IRSA, tramos 2 y 3. Congresista Espinosa. Disculpe. La condición de investigado en el caso IRSA es antes de que se sometiera a colaboración eficaz o después, es antes. Yo creo que ha creado un poco de confusión y aquí voy a explicar en principio. El procedimiento de colaboración eficaz es totalmente autónomo e independiente de los o del proceso. En base al, exacto, corren paralelamente y son separados, ¿no? El señor Jorge Enrique Simões Barata se habría acogido a un proceso de colaboración eficaz. A partir de la información que ha ido dando y el fiscal ha ido corroborando, ha ido abriendo, por ejemplo, lo primero que hizo es el tema de la línea del metro, fue el primero, ¿no? Ha seguido corroborando la información y aperturó el tema IRSA. Al aperturar IRSA, ahí sí consideró a Barata como investigado. En la línea del metro no. En el tema de IRSA sí, ¿no? Y así se entiende que va corroborando la información que da y de acuerdo a la estrategia que estamos viendo es aperturar una investigación por cada hecho en concreto, ¿no? Respecto a lo que señalaba el señor congresista Mulder en el tema de la obra de la Costa Verde y en el tema de Vía Evitamiento Cusco, ¿no? Donde también hemos visto detenciones, en la formalización de la investigación preparatoria, en la narración de hechos que hace el señor fiscal, se señala de que se judicializa, digamos, este caso, o sea, se formaliza investigación preparatoria en base a la información que dan otros colaboradores, ¿no? No se señala la identidad de los colaboradores. Por lo que se señala ahí, los códigos serían otras personas, ¿no? Pero obviamente en la narración de los hechos, quien habría pagado las coimas sería la empresa Odebrecht, ¿no? Pero vemos que en las investigaciones no se incluye a la empresa Odebrecht en calidad de sujeto pasivo de la acción penal. Solamente se apertura investigación contra los funcionarios o los terceros que habrían recibido, se habrían visto beneficiados con el pago de coimas, ¿no? O en que habrían incurrido en delito de corrupción de funcionarios y lavado de activos. Contra la empresa no se toma ninguna acción, ni tampoco contra ningún representante o funcionario de la empresa Odebrecht. Y entiendes ahí que la Procuraduría no puede, luego de constituida en actor civil, tomar acciones tendientes a asegurar el pago de la reparación civil respecto de la empresa, porque para ello tiene que ser incorporada a la investigación y esta incorporación solamente la puede hacer el fiscal. No nos olvidemos que en el tema de IRSA, en el tema de la línea del metro, nosotros lo hemos solicitado incluso a las empresas que se habrían visto consorciadas, pero no hemos tenido una respuesta positiva de parte del Ministerio Público. Y en el tema de Néstor Gambetta, que es otra investigación a la que me ha hecho la pregunta el señor congresista, ahí tenemos a las otras empresas brasileñas Andrade Gutiérrez y Queiroz Galbao, que habían conformado los consorcios. Ahí no está Odebrecht. Recientemente, nosotros hace 2 semanas atrás, ya nos hemos constituido en actor civil, luego de muchas penurias. Y digo penurias, ¿por qué? Porque los representantes de estas empresas no han señalado domicilio en el Perú, han señalado domicilio pues ¿no? en Brasil. Entonces, entenderán ustedes que la notificación es un poco complicada, engorrosa, vía cooperación judicial internacional, que realmente son trámites que demoran mucho, ¿no? Porque esta investigación ya ha sido judicializada en el mes de enero. Sin embargo,
por lo que estoy señalando, recién nos hemos podido constituir como actor civil hace 2 semanas. A partir de ahí ya tomaremos las acciones pertinentes en salvaguarda de los derechos del Estado, ¿no? Congresista Müller. Presidenta, entiendo que la Procuraduría es una Procuraduría ad hoc para estos temas. Pero lo que nos está informando la doctora Ampuero es que más bien en el ámbito del Ministerio Público se está actuando de manera, diríamos, descoordinada, ¿no? O sea, varias fiscalías, que una tiene una estrategia, otra tiene otra estrategia, y entonces va generando la situación que ha llevado a que el señor Barata aparezca de colaborador en un caso y de imputado en el otro. Y evidentemente eso, Presidenta, es preocupante. Creo que debemos reiterar, Presidenta, la necesidad de que esta comisión le haga saber al fiscal de la Nación que tenemos que reunirnos con él a efectos de alcanzarle nuestra preocupación y sugerirle que establezca criterios más prioritarios a la hora de hacer efectos de coordinación. A lo mejor también se va a necesitar que se cree una fiscalía ad hoc y el Poder Judicial cree un juzgado ad hoc para que solamente se dediquen a este tema, porque si no, las cosas se van a poner bastante complicadas. Si cada uno de los casos que nos ha traído la Procuraduría va con su propio carril, esto no termina nunca, Presidenta. Y lo peor de todo es que no se consigue que quienes deban colaborar lo hagan, porque sin la información que traen los coimeadores, bien difícil saber a quienes le pagaron las coimas, ¿no es cierto? Es sustantivo que el señor Barata, que se presta a un proceso, que no va a estar preso nunca en el Perú, pues porque a él lo van a condenar en Brasil, y no va a venir al Perú a que lo condenen con el día que salga de la cárcel en Brasil, pues, ¿no es cierto? Se va a quedar allá. Y allá está haciendo un proceso de colaboración que está permitiendo que obtengamos información desde allá hacia acá, que todo lo que no ha dicho sobre el Perú, se vea la manera que lo diga, de todas maneras, y no simplemente diga, ya no voy a decir nada, y entonces nos quedamos colgados con una serie de temas, porque si él no dice nada, ¿quién lo va a decir? Él es el que articulaba todo, él ha vivido acá como 17 años, conoce todo el teje-maneje peruano. Entonces, esa es como reflexión antes de la pregunta. ¿Cómo es que la Procuraduría está enfocando esa estrategia? Es decir, para la Procuraduría, ¿qué es lo que sugiere que el Ministerio Público deba hacer? ¿Acumular casos? Vemos que sí, se acumulan casos, pero casos que un poco como que no están muy conectados. Pero muy bien, por lo menos hay algunos casos que los están conjuncionando. Pero, ¿qué más? ¿Qué es lo que se debe pedir que el Ministerio Público haga? Que trabajen de una manera con un cronograma mejor establecido, que establezcan una centralización de información para que la Procuraduría pueda tener un panorama general, porque si todos estos casos, cada uno es un caso distinto, en cada uno se tiene que personar un procurador distinto y tiene que haber todo expediente distinto, velocidad distinta, y entonces se genera, Presidenta, una situación en la que se vuelve inmanejable el caso. Entonces, ¿qué sugerencia hace la Procuraduría para que en términos procesales nosotros podamos influir a efectos de que el caso se reconduzca de una manera mucho más sólida? Señora Ampuero. Señora Presidenta, el Ministerio Público tiene, digamos, varios fiscales, han conformado un equipo especial a cargo del señor fiscal Hamilton Castro, que bueno, es para ver estos casos vinculados a la empresa Odebrecht y otros. También vemos que otros casos están siendo investigados por otros fiscales. Entiendo y respeto, digamos, la independencia que tiene cada fiscal, al igual que lo tiene cada juez en el ejercicio de sus funciones, y entiendo que en esa independencia, en esa autonomía del ejercicio de sus funciones, cada uno establece su estrategia que va a seguir en cada caso en concreto, que en realidad a la Procuraduría no, digamos, nosotros somos respetuosos de esta labor, estas funciones que realiza el Ministerio Público, ¿no?
Congresista Mulder. No, le estaba diciendo que ya había terminado. Congresista Jorge Castro. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, señora doctora Ampuero. Yo quería que me precise por qué usted indica o por qué usted estima que la Fiscalía ha indicado no incluirlo en el caso de, estábamos hablando de Jorge Barata, investigado en IRSA Sur, tramo 2 y 3. Según sus indagaciones o de su presunción, ¿por qué es que a él se le pretende sacar o se le ha sacado, la Fiscalía no lo incluye en la línea 1 del metro? Señora Ampuero. Sí, gracias, señora presidenta. En la notificación que nos ha cursado el día de hoy, el señor fiscal Hamilton Castro señala que no lo incorpora en calidad de investigado al señor Jorge Enrique Simões Barata por el tema de la línea 1 del metro tramos 1 y 2, por su condición privilegiada que tendría de colaborador eficaz. Sin embargo, desde la Procuraduría no compartimos este criterio, por cuanto el hecho que una persona esté sometida a un procedimiento de colaboración eficaz no es óbice para que no se le aperturen o no esté siendo investigado dentro de uno o varios procesos, ya que justamente cuando se emite una sentencia en el proceso de colaboración eficaz y se le da un beneficio, que en este caso corresponderá al fiscal de acuerdo a la información que evalúe que le ha dado el colaborador, le dará desde la reducción hasta la exención de la pena, pues el colaborador pedirá la homologación de esta sentencia en los o en el proceso que tenga aperturado y de calidad de investigado pasará a su condición de testigo. Asimismo, aquí nos señala de que no amplía investigación contra el señor Jorge Enrique Simões Barata justamente por su condición de colaborador. Sin embargo, en el caso de la IRSA, tramos 1 y 2, sí ha formalizado investigación preparatoria contra este señor, que actualmente, pues, como señala el fiscal, está sometido a un proceso de colaboración eficaz, ¿no? Justamente en esa línea, en un caso, en la línea 1 del metro, la exonera, y en el otro caso de la IRSA, la última que nos está diciendo es la IRSA, ¿cierto? En ese caso sí lo trata de incluir bajo casi parámetros, trata de, digamos así, tomar parámetros diferentes, o sobre qué base trata de hacer exonerar en un caso y de incluir en el otro. Señora presidenta, lo que se ha dicho es que el señor Jorge Enrique Simões Barata se encuentra investigado en el tema de la IRSA, tramos 2 y 3, porque el señor fiscal ha formalizado investigación preparatoria en su caso, contra este señor por ese hecho. Pero por el hecho de la línea 1 del metro, tramo 1 y 2, el señor fiscal ha tomado la decisión de no incluirlo en la investigación, es decir, de no formalizar investigación preparatoria en su contra. Justamente le insisto, ¿por qué toma, o dentro de su más o menos su percepción, por qué estaría tomando estas cosas de manera diferente y digamos, porque debería trabajar de manera más o menos homogénea, ¿no? Sin embargo, toma una decisión y la otra toma una decisión totalmente opuesta, ¿no? Bueno, ese es el criterio que ha tomado el señor fiscal, que nosotros respetamos pero que no compartimos, por eso se van a tomar las acciones pertinentes. Como le vuelvo a repetir, el día de hoy nos ha sido notificada esta decisión del fiscal respecto a la línea 1 del metro tramos 1 y 2. Solo para finalizar esta parte, señor. En todo caso, ese criterio es tan amplio, tan flexible, tan abierto, que frente a unas situaciones más o menos similares o de alguna característica más o menos parecidas, se tome esas decisiones. El criterio es, a lo que vuelvo a repetir, es tan libérrimo en todo caso como para determinar tal cosa en uno y de otra manera en otro.
Señora Presidenta, el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Él es el quien dirige la investigación y entiendo que, de acuerdo a su estrategia, en este caso, ha dispuesto pues no formalizar investigación preparatoria contra el señor Jorge Enrique Simoes Barata. ¿Por qué cree usted que hasta la fecha Odebrecht y sus funcionarios no están siendo investigados por la Fiscalía? Bueno, señora Presidenta, nosotros hemos solicitado de manera reiterada al señor fiscal que primero nos señale el marco jurídico, y también hemos solicitado una copia del acuerdo preliminar o del convenio preliminar que habría suscrito el Ministerio Público con la empresa, ¿no? Pedido que ha sido denegado. A nuestro último pedido también nos ha señalado de que todavía no nos va a citar en su momento oportuno. Nosotros no tenemos conocimiento del contenido de este convenio preliminar, así que no sabemos en qué se basa ese acuerdo, digamos, que ha suscrito el Ministerio Público con la empresa. Pero sí nos preocupa a nosotros que vemos que el fiscal está formalizando investigaciones preparatorias, es decir, judicializando casos como en el tema de la Costa Verde, del aviavitamiento, de la línea 1 del metro, que a pesar de que en la narración de sus hechos señala cómo ha tenido participación la empresa Odebrecht en el pago de coimas, no se incluye a esta empresa en calidad de sujeto pasivo en la investigación. Hecho que evidentemente no depende de la Procuraduría, porque como vuelvo a repetir, el titular de la acción penal es el Ministerio Público, y eso evidentemente a nosotros nos impide tomar acciones para garantizar el pago de la reparación civil, que es evidentemente, de acuerdo a los hechos narrados por el fiscal, quien habría pagado esas coimas para ser beneficiado irregularmente con estas megaobras, la mayoría de ellas ha sido pues la empresa Odebrecht, pero que nosotros no podemos tomar ninguna acción, como vuelvo a repetir, contra el patrimonio de estas empresas para asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado. Pese a ello, en el único proceso donde, a pedido de la Procuraduría, se ha incorporado a dos de las empresas del grupo empresarial Odebrecht en calidad de tercero civil, nosotros sí hemos tomado acciones para asegurar el pago de la reparación civil. Una de ellas ha sido ejecutada el día viernes, que ha sido inscrito en el libro de acciones de las empresas con respecto a la concesión de Olmos. Cabe precisar que con esta medida que nosotros consideramos muy importante para garantizar el pago de la reparación civil, a la fecha, a junio del presente año, en aplicación del decreto de urgencia 003, se han retenido utilidades de la empresa constructora Odebrecht que tienen en Olmos a junio del 2017 en un monto aproximado de 1,5 millones de soles, ¿no? Y con esta medida de inhibición para que no puedan vender sus acciones, la empresa constructora Norberto Odebrecht S.A., nos estamos asegurando de que mes a mes estas utilidades sean retenidas por el decreto de urgencia, porque si la empresa constructora Norberto Odebrecht vende estas acciones, el Estado o el decreto de urgencia no le va a poder retener mes a mes las utilidades que van a ir al fideicomiso y que están destinadas evidentemente para asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado. Sí. ¿Por qué las empresas peruanas consorciadas hasta ahora no son investigadas? Señora Presidenta, nosotros en los casos que han sido judicializados, inicialmente los primigenios, digamos, que nosotros lo hemos denominado pago de coimas por la línea 1 del metro e IRSA Sur,
Nosotros hemos solicitado al Ministerio Público que incluya a las empresas peruanas consorciadas. En el caso de la línea 1 del metro, la empresa consorciada con Odebrecht es la empresa Graña y Montero, que se vieron irregularmente beneficiadas pues, con el otorgamiento de la Buena Pro. Y en el caso de la IRSA, también hemos solicitado la incorporación de las empresas peruanas en calidad de investigadas, así como sus representantes. En este caso, las empresas consorciadas con Odebrecht en la IRSA han sido Graña y Montero, JJ Camet y una empresa más peruana. Ya, ¿dónde está? Bueno, hemos solicitado también la incorporación de estas personas y sus representantes en calidad de investigadas, pero lamentablemente estos pedidos han sido desestimados por el fiscal Hamilton Castro, señalando que en este momento no es parte de su estrategia. Frente a ello, nosotros, al no estar de acuerdo con lo resuelto, hemos recurrido al fiscal coordinador, que es el jefe inmediato superior del fiscal provincial, el doctor Sanabria, y estamos a la espera de una respuesta. Hasta la fecha, ¿cuántos pedidos han recibido de interesados que quieren comprar activos de Odebrecht en atención al DU 003? Desde la dación de este decreto de urgencia de febrero del presente año, a la fecha, hemos recibido 2 comunicados del Ministerio de Justicia respecto a que existe una empresa interesada en adquirir vehículos de una de las empresas que conforma el grupo empresarial Odebrecht. Y nosotros hemos cumplido con señalar el monto aproximado de la reparación civil. Sin embargo, no hemos sido informados que esta operación se haya concretado. Y respecto al otro pedido, que también ha sido respecto para la adquisición de vehículos, se dio el caso de que se trataba de una dación en pago que habría sido suscrita con anterioridad a la vigencia del decreto de urgencia. En consecuencia, válidamente, a la fecha, desde la dación de este decreto de urgencia, solamente habríamos recibido un solo comunicado de un interesado en adquirir vehículos de la empresa Odebrecht por más de $1 millón, pero que no hemos sido informados que la operación haya sido concretada. Entonces, lo que sí está funcionando con el decreto de urgencia, señora presidenta, es la retención de utilidades por las concesiones, que como le vuelvo a repetir, en el caso de H2 Olmos y Trasvase Olmos, cuya medida de inhibición para que la empresa constructora Norberto Odebrecht, que tiene la calidad de tercero civil, no pueda disponer, es decir, no pueda vender, ahí se está reteniendo ya a junio de este año 1.656.232 nuevos soles. Porque en caso que la empresa constructora Norberto Odebrecht venda estos derechos, estos activos, ya no va a haber utilidades que retener. Con esto nos aseguramos de que mes a mes se sigan reteniendo. Más aún que este decreto de urgencia señala una vigencia de 1 año. Esta medida de inhibición busca que durante todo el proceso la empresa no pueda vender, y con eso nos aseguramos de que todas esas utilidades pasen, digamos, a ese fideicomiso para asegurar el pago de la reparación civil. Y al final, en una sentencia condenatoria, podamos pedir que se vendan esos bienes para que todo ese dinero pase a pagar la reparación civil a favor del Estado, de tal manera que no solamente vamos a tener las utilidades retenidas por el fideicomiso, sino al final, en una sentencia condenatoria, también el dinero que se puede obtener por la venta de estos activos ya en ejecución de sentencia. ¿Y cuántas operaciones de venta, entonces, de activos de Odebrecht se habrían llevado a cabo al amparo del decreto de urgencia 003? Ninguno, señora presidenta. Congresista Costa. Gracias, presidenta. Yo tengo tres preguntas. La primera, si nos puede aclarar la procuradora, ha dado cifras sobre embargos y ha dado cifras sobre inhibiciones. Son procesos, digamos,
diferentes, simultáneos y paralelos, o para, digamos, decretar la inhibición sobre un bien es necesario haberlo embargado primero, o son medidas restrictivas independientes. No sé si nos puede explicar si hay una relación entre una y otra y cuál es la naturaleza de cada una y los efectos de cada una de esas medidas, por favor. Claro que sí. Señora Ampuero. Con su venia, señora Presidenta. Tanto los embargos como inhibición son medidas cautelares de carácter real, que buscan asegurar para nosotros el pago de la futura reparación civil a favor del Estado. Las dos medidas nosotros lo estamos solicitando por lo general, no siempre, al mismo tiempo, de manera paralela, porque una no entorpece, digamos, la ejecución de la otra. La medida de inhibición busca evitar que la persona pueda disponer de ese bien, quiere decir venderlo, hipotecarlo, gravarlo en caso de bienes muebles o darlos en anticipo de legítima, ¿no? O incluso, como estamos viendo el modus operandi que está teniendo la empresa, y muchos investigados lo hacen, crean acreencias, o sea, deudas que no existen, justamente para hacer las famosas daciones en pago, o sea, con su patrimonio pagar esa creencia que en realidad no existe. Esta medida de inhibición busca eso, evitar que pase eso, evitar que el investigado utilice su patrimonio para darlo en dación en pago, probablemente, quizás por una creencia, como vuelvo a repetir, que no existe, ¿no? Y el embargo busca que en una etapa ya de ejecución de sentencia, cuando el inmueble sale a remate, lo primero que se pague es al Estado, ¿no? Con la inhibición, por ejemplo, otra medida de embargo ya no podría inscribirse, se bloquea. Gracias, Presidenta. Sí, Repreguntando sobre lo mismo, y, digamos, recurrir a este tipo de medidas de alguna manera es, en otro ámbito, en el judicial, es lo mismo que ha intentado hacer el Poder Ejecutivo en ausencia de estas medidas cautelares por parte de la justicia a través del decreto de urgencia 003, ¿no es cierto?, que es un mecanismo por el cual el Estado se asegura que como parte de los ingresos a través de pagos del Estado a las empresas que brindan un servicio concesionado, se pueda destinar parte de esos ingresos, ¿no?, al futuro pago de la reparación civil. O sea que, digamos, cumple el mismo objetivo estas dos medidas de embargos y de inhibición, estas medidas cautelares que ustedes están ejerciendo en el Poder Judicial, cumplen el mismo propósito que el decreto de urgencia 003. Primera pregunta. Y la segunda pregunta es si cumplen el mismo proceso, ¿son complementarias o son contradictorias? ¿Se están cruzando entre sí? ¿Es lo correcto o el Estado peruano no está reaccionando, digamos, de manera suficientemente ordenada para asegurarse el justo pago de la reparación civil? Gracias, señora Presidenta. Respondiendo la inquietud del señor congresista Gino Costa, debemos señalar que el decreto de urgencia está diseñado solo para personas jurídicas. Cuando uno solicita, o el actor civil, nosotros como Procuraduría, las medidas cautelares dentro de un proceso penal o una investigación, está destinado no solamente a la persona jurídica, sino también a las personas naturales. Recordemos que también el decreto de urgencia tiene un plazo. ¿Qué va a pasar en febrero del 2018? Mientras una medida de inhibición, como la planteaba nosotros, por ejemplo, el día viernes que le estaba señalando, que impide que Odebrecht venda sus derechos en el tema de Olmos, cuando el decreto de urgencia, digamos, cumpla su tiempo en febrero del 2018, sin embargo, nuestra medida de inhibición va a perdurar hasta cuando dure el proceso. Ahora, con esta inhibición que hemos planteado, por ejemplo, ahí, yo diría que se complementan bien las dos medidas, porque nosotros lo que impedimos es que vendan, y el decreto de urgencia lo que está haciendo es reteniendo las utilidades en esta concesión y que están yendo al fideicomiso justamente para asegurar el pago de la reparación civil. Entonces, se están complementando las medidas,
¿no? Ahora, otra cosa que nosotros también estamos viendo con el decreto de urgencia, si Odebrecht o cualquiera de las empresas que conforman el grupo económico Odebrecht decide vender y lo vende sin acatar, digamos, el decreto de urgencia, no existe una sanción para la empresa. Solamente hay una sanción administrativa para quien compra, más no para quien vende, ¿no? Entonces, con estas medidas, por ejemplo, de la inhibición, ya nos estamos, digamos, protegiendo y asegurando el pago de la reparación civil a favor del Estado. Porque lamentablemente, señora Presidenta, debo informar también que hemos tomado conocimiento que la empresa está disponiendo de sus activos, ¿no? Está vendiendo sus vehículos, contraviniendo el decreto de urgencia, ¿no? Estamos viendo que están sacando contratos y que son contratos que tienen fecha anterior al decreto de urgencia, justamente porque buscan evadir la aplicación de este decreto de urgencia. Y no sabemos si esas acreencias, porque son contratos que han aparecido suscritos antes de la dación del decreto de urgencia y que la empresa Odebrecht estaría pagando supuestas acreencias con vehículos, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que todas estas acciones que está haciendo la empresa pues están perjudicando o poniendo en riesgo el pago de la futura reparación civil a favor del Estado, porque estamos viendo que está buscando mecanismos para evadir la aplicación de este decreto, ¿no? Situación que obviamente nos preocupa. Gracias, Presidenta. Al usted solicitar la prohibición de la venta de Olmos por parte de Odebrecht, al hacerlo, claro, quieren... Pero si está vigente el decreto de urgencia 003 y se cumple con ese decreto, el hecho de que se venda sería una buena salida. Porque se va la empresa, se va yendo la empresa, ¿no es cierto? Ya se fue el gasoducto, va vendiendo su patrimonio acá y nos garantizamos que en ese proceso de venta, se reserve una parte para el futuro pago de la reparación civil. Si está vigente el decreto de urgencia y hay un esfuerzo en el Congreso por que sea sustituido por una ley, ¿no es cierto?, que le dé continuidad en el tiempo, ¿cuál es la razón de impedir que la empresa pueda vender si, el marco normativo del 003 nos garantiza que una parte de esos recursos irían al pago de la reparación civil? O sea, ahí sí parecería haber, usted dice que son acciones, complementarias, pero parecería que podrían ser también acciones antagónicas, porque el 003 contempla y dice, bueno, si las empresas brasileñas se quieren ir, que se vayan, pero estas son las condiciones para que se vayan. Y abre el camino, ¿no es cierto?, para facilitarle que se vayan. Si el Perú no quiere que sigan trabajando acá, pero por supuesto establece un proceso gradual, ¿no es cierto?, por el cual no se interrumpa la cadena de pago y se garantice, como digo, que se reserve dinero para el pago de la reparación civil. Mientras que en el caso de ustedes no quieren que se vaya, que se quede acá, forzada a quedarse sin poder vender, con el riesgo de que, ese patrimonio eventualmente se devalúe. Entonces no me parece necesariamente que son fórmulas complementarias, podrían ser hasta contradictorias. Pero, yo lo dejaría ahí, quisiera pasar al segundo punto y después, si usted quiere hacer un comentario, se lo agradeceré. El segundo punto tiene que ver sobre el acuerdo entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht, ¿no es cierto? Usted dice que no conocen el acuerdo, pero algo sabrán del acuerdo. Es decir, y si no saben nada, realmente no estamos haciendo bien las cosas, porque el Estado peruano es uno solo. Hay autonomías en el ejercicio de la función, pero el Estado peruano tiene que ser uno solo. Y si hay un acuerdo por parte de la Fiscalía, tendríamos que saber, por ejemplo, si esos acuerdos contemplan o no
la posibilidad de recurrir a estos embargos y estas medidas de inhibición, estas medidas cautelares, porque, digamos, esto tiene que ver con el tema de fondo, y entro al tercer tema, ¿no? Que es lo que sabemos. El señor Barata ha dicho que no sigue colaborando. Y hay dos posibles explicaciones para eso. El pedido del fiscal Juárez Atoche, ¿no es cierto?, de procesarlo, y el congelamiento, entiendo, no sé si es congelamiento de sus cuentas, en el caso de los 3 millones para la campaña del Partido Nacionalista del 2011, y por otro lado, en el caso que sigue el fiscal Hamilton Castro, el pedido por parte de la Procuraduría de que se embarguen vehículos y bienes del señor Barata, no de la empresa. Esto, no sé cuál de las dos, o si las dos decisiones, los dos gestos han sido vistos como gestos de hostilidad por parte de Barata, y Barata ha dicho, bueno, en estas condiciones yo dejo de colaborar. Entonces, este es un asunto de la máxima importancia. Por eso yo interrumpí a mi colega cuando usted le responde a mi colega Espinosa, porque daba la impresión de que usted esto no le preocupaba, porque ya Barata había dicho todo lo que tenía que decir. Barata había dicho todo lo que tenía que decir en un caso, en dos, eventualmente. Pero tenemos 20 o 25 o 30 casos. Es decir, hay mucho más que tiene que decir Barata. Es nuestra principal fuente de información, porque como ha dicho el congresista Mulder, ha sido acá representante de Odebrecht, digamos, ha vivido en el país 17 y buena parte de ellos ha sido representante de la empresa acá. Y lo sabemos por los dichos de Marcelo Odebrecht, que todo pasaba por Jorge Barata. Entonces, si Jorge Barata, que es la principal fuente de información en el caso de Lavallato, no quiere seguir colaborando porque se congelan sus cuentas o se embargan sus bienes, entonces tenemos que revisar ese congelamiento y ese embargo. Porque de lo contrario estaríamos, digamos, teniendo una visión muy de corto plazo, sacrificando la verdad y la justicia en el largo plazo, que es lo que nos interesa a todos. Entonces, aprovechando que usted está acá, ¿cuál es la responsabilidad de la Procuraduría en esto? Porque entiendo que hay dos posibles interpretaciones, o qué es el pedido de embargo de usted, en el caso de Hamilton Castro, o qué es la decisión del fiscal Juárez Atoche, en el otro caso, de embargarle las cuentas. O las dos cosas juntas, parecería ser. ¿Y cuál es la salida de esto? Porque necesitamos resolver esto rápidamente para que el señor Barata, digamos, se siga colaborando con las investigaciones que se llevan a cabo. Gracias. Sí, gracias, congresista Costa. Antes de que responda, señora Ampuero, el congresista Castro desea aportar. Señora Presidenta, nosotros hemos venido escuchando de manera permanente, y eso sin obviar las responsabilidades que puede tener la procuradora o quien tome las decisiones correspondientes, pero siempre hemos venido escuchando a través de los medios de comunicación de parte del gobierno o de determinados actores políticos, o que toman algún tipo de decisiones a nivel ministerial, inclusive de que estamos rompiendo la cadena de pagos. Eso es falso. Primero hay que determinar el nivel de deterioro de la empresa. Si la empresa está en una situación, ya en una espiral descendente, ya no la salva nadie. Y no va, por más que le dé, tendría que usted inyectar dinero, mucho dinero incluso del propio Estado, para reflotar la empresa. Y resulta tan caro que es preferible que se declare en quiebra, en muchos de los casos. O sea, es preferible, en este caso, para ser más explícito, a veces es, digamos, más vale tener un pájaro en mano que 100 volando. Es decir, en el caso de Odebrecht se determina que no tiene las posibilidades financieras para salir adelante, como es el caso específico en este momento, porque nosotros hemos revisado en la Comisión de Fiscalización también algunos casos de esto. Está tan deteriorada, no solamente en términos de imagen, sino se ha consumido muchísimo de su patrimonio, tiene una situación complicadísima, donde el Estado tendría que darle por años obras, muchos años, que no se ha calculado. Es lógico, nosotros tendríamos en todo caso que entrar a hacer un examen de ese tipo, de orden contable, financiero, técnico, etcétera, que sería muy largo, pero llegar así de a priori, como hemos escuchado a través incluso del propio ministro, el propio presidente, se está rompiendo la cadena de pagos. ¿Cómo le ha determinado eso que se ha roto la cadena de pagos?
Inyéctale en todo caso 1.000 o 2.000 o 5.000 millones de dólares más, démosle más obras, eso estaría significando y simplemente tirar al tacho de la basura o de repente a un barril sin fondo más dinero. Eso no quiere decir que estemos abogando porque sea una medida, sino que no nos asustemos nunca por ese lado. Me parece que hay que hacer las cosas de manera apropiada y en la verdadera dimensión, sin asustarnos por un lado ni tampoco por tomar decisiones previas. No por salvar una empresa. Nosotros vamos, lo que está sucediendo con muchas empresas en el Perú, se metió mucho dinero para tratar de salvar y nunca se rescatan, porque están en un nivel de deterioro bien complicado, más valen muertas que vivas. Y es el caso de Odebrecht, es muy probable que esté en esa situación. No sé, no hemos llegado a terminar porque aquí nosotros tampoco no somos los analistas políticos, ni menos en el propio gobierno. Y venir a asustar muchas veces a la gente, no, que se ha roto la cadena de pagos. Nosotros asumiremos todos estos costos sociales y después no tenemos ni pagarle a los profesores, ni a los médicos, ni nada. Claro, no estamos saliendo del tema, pero de manera definitiva yo sí abogo porque la Procuraduría en todo caso haga un examen exhaustivo y si es que tiene que hacerlo y tomar una decisión, nosotros mismos también tenemos que hacerlo con altura, con conocimiento desde el punto de vista y recurriendo a los técnicos especializados sobre esta materia y no estar asustando a la población, porque hay 10.000 o 15.000 trabajadores que dice que perdió Odebrecht en el Perú. En todo caso, vamos a destinar 10.000 o 5.000 millones de dólares adicionales frente a una situación que es ya prácticamente colapso. Lo vamos a salvar a Barata. Se dice inclusive, señora presidenta, que en el caso de Barata tiene que seguir declarando. Es muy poco. Es como el caso CLAE. Una vez que entras en el espiral descendente, ya no te salva nadie. Por más Manrique lloraba, iba a la iglesia, donde sea, no saca más plata. Ya no tiene más, no tiene de dónde sacar. Si estamos en esa situación en Odebrecht, como lo que se ha venido deteriorando de tal manera, porque este deterioro no es de los últimos años, esto es, estimo, porque hemos tenido algún tipo de experiencia en este tipo de trabajos, que esto por lo menos viene deteriorándose unos 7 u 8, de los 7 u 8 últimos años, por lo menos, y que no, lógicamente nosotros no nos hemos dado cuenta porque aparentemente hacia afuera esas empresas tienen una fachada como que son sólidas, pero no lo son así en ese términos. Yo solamente quiero finalizar en lo siguiente, o sea, usted haga su labor, señora Procuradora, que en términos claros, si las cosas se han determinado como creo que deben ser, estamos nosotros para respaldar, ¿no? Por mi parte, en ese caso, me gustaría que se tome siempre decisiones un poco más técnicas, ¿no? Muchas gracias, señora Procuradora. Señora Puera. Gracias, señora Procuradora. Con respecto a lo señalado por el señor Gino Costa, lo real y concreto respecto al decreto de urgencia 003-2017, a la fecha solamente hemos recibido por parte del Ministerio de Justicia una intención de compra de vehículos que hace una empresa que quiere comprar vehículos a Odebrecht y cuya venta no ha sido concretada. Entonces, el decreto de urgencia hasta la fecha no retiene absolutamente nada producto de la venta de activos de parte de Odebrecht. Lo que está reteniendo el fideicomiso, bueno, a partir del decreto de urgencia que va al fideicomiso y que asegura el pago de la reparación civil, son de las concesiones que tiene Odebrecht, ¿no? Una de ellas, obviamente, es lo de Olmos. Otro que está reteniendo también es de la central hidroeléctrica de Chaclla, de las IRSAs también, IRSA Sur, tramo 2 y 3, IRSA Norte, ¿no? Y con la medida que hemos ejecutado el día viernes, que solamente está referida a Olmos, nos hemos asegurado de que el decreto de urgencia siga operando, es decir, que siga reteniendo. Y no va a retener hasta febrero del 2018, va a seguir reteniendo durante todo el periodo que dure un proceso penal. Si el proceso penal dura 2, 3, 5 años, gracias a esta medida que solicitada por la Procuraduría al señor juez, se va a continuar, digamos, teniendo estos fondos retenidos en el fideicomiso que van a asegurar el pago de la reparación civil. A la fecha, señora presidenta, se están reteniendo utilidades de los activos que tiene Odebrecht, ya ascienden a 20.908.906 nuevos soles. Odebrecht tiene muchos activos acá en el Perú. Entonces, imagínense si prospera esto de ampliar
la vigencia de este decreto de urgencia para que sigan reteniéndose las utilidades, pues evidentemente vamos a tener utilidades retenidas por un monto significativo que va a ayudar al pago de la reparación civil a favor del Estado. Por eso las demás medidas que se tomen desde la Procuraduría están destinadas a complementar estas acciones. Porque lo que buscamos nosotros, y es nuestra principal acción dentro de los procesos, además de coadyuvar la labor del Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos ilícitos y la responsabilidad de los investigados, es justamente asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado, porque de acuerdo a la Constitución, los intereses del Estado los debe defender el procurador. Pasando a lo del el bloqueo de cuentas, de la que ha sido o el congelamiento de cuentas, de las cuentas bancarias de Barata, Jorge Enrique Simões Barata, este ha sido un pedido de la UIF en una investigación por lavado de activos que está a cargo del fiscal Juárez Atoche, ¿no? Y esta medida ha sido impugnada por el investigado Jorge Enrique Simões Barata, y sin embargo el juez ha confirmado este congelamiento de cuentas. Eso ha sido ahora último que se ha visto en la audiencia, ¿no? Y como vuelvo a repetir, ha sido una medida administrativa dispuesta por la UIF dentro de sus atribuciones, la cual ha sido impugnada por el investigado y confirmada por el juez, ¿no? El fiscal a cargo de esta investigación es el señor fiscal Juárez Atoche. Respecto de las otras, y respecto a lo que ha pronunciado el señor Barata de sus manifestaciones. Hay un pedido, perdón, presidente, hay un pedido de congelamiento por parte de la UIF. ¿El pedido lo interpone la UIF tal cual? ¿O es que en base a información de la UIF el fiscal Juárez Atoche solicita el congelamiento de esas cuentas? Tenemos entendido que ha sido una medida administrativa dispuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera, impugnada por el investigado y confirmada en audiencia por el juez Concepción Carguancho, ¿no? En una investigación que se sigue a Jorge Enrique Simões Barata por lavado de activos. Y por otro lado, respecto a las medidas donde se ha embargado el inmueble de Barata, ha sido en la investigación que se le viene siguiendo por el tema de IRSA, tramo 2 y 3. Estas medidas han sido ejecutadas entre febrero y marzo del presente año por parte de la Procuraduría, ¿no? O sea, antes de que salgan estas declaraciones donde ha señalado que en la investigación, o sea, lo que ha señalado Barata es que ante el juez Juárez Atoche no va a brindar información. Creo que también ha sido esclarecido por la Fiscalía en ese sentido. Y respecto a que yo dije, o se entendió, de que el señor Jorge Enrique Simões Barata ya no tiene nada más que decir, no, lo que se ha señalado en esta sesión es que en el proceso de colaboración eficaz, el proceso mismo tiene etapas. Y la etapa donde el colaborador brinda la información de todos los hechos ilícitos en los que habría participado, esta etapa ya ha concluido. Y esa información, señores congresistas, solamente la tiene el fiscal. Toda la información de los hechos ilícitos en las que habría incurrido el señor Jorge Enrique Simões Barata es parte del procedimiento de colaboración eficaz, el cual es reservado. O sea, hasta la fecha, el único que sabe toda la información de hechos ilícitos es el señor fiscal. Nosotros hasta la fecha sabemos lo que la mayor parte de la ciudadanía sabe, solamente sobre una parte de esta información que ha dado el colaborador eficaz, que está vinculado obviamente a lo que sabemos, el tema de IRSA, el tema de la línea 1 del metro. Pero no sabemos qué otra información obra en esa colaboración eficaz, porque el señor fiscal nos ha informado que está en etapa de corroboración. Entonces no sabemos qué otras obras ha reconocido
el colaborador eficaz, Jorge Enrique Simoes Barata, que también habrían hechos de corrupción de funcionarios, hechos de lavado de activos, que otras obras estarían, digamos, que forman parte de este acuerdo de colaboración eficaz. Eso es lo que se ha mencionado en esta sesión, señora presidenta. Congresista Costa. A la señora procuradora, por su intermedio, ¿a usted le parece, digamos, normal que a un colaborador eficaz, que constituye la principal fuente de información en un megacaso como este, se le embarguen sus cuentas personales, se embarguen sus bienes personales cuando está colaborando y tiene la posibilidad de seguir colaborando en los casos en que ya lo ha hecho y en otros casos? ¿Esa es la forma como la Procuraduría está contribuyendo a que este señor siga colaborando con la verdad y la justicia? Señora Ampuero. Gracias, señora presidenta. De acuerdo a la Constitución, los intereses del Estado las tiene que defender la Procuraduría. De acuerdo a la Ley de Defensa Jurídica del Estado, la norma procesal penal, la función principal de la Procuraduría como actor civil, como agraviado en estos procesos, es asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado. Quien va a analizar la calidad de la información y que va a corroborar la información que brinda un colaborador es el representante del Ministerio Público. Es obligación del fiscal determinar, de acuerdo a la calidad de información que brinda el colaborador, qué beneficio le va a dar. Y el beneficio, señores congresistas, es desde la reducción de la pena hasta una exención de la pena. La normativa, o digamos las normas que rigen un proceso de colaboración eficaz, no señala que el beneficio que se le deba dar al colaborador es que la Procuraduría o el agraviado deba renunciar al pago de la reparación civil. El Estado, como agraviado, tiene derecho a exigir de aquel que ha delinquido, sea colaborador o no, el resarcimiento por todo el daño ocasionado al país. Y otra cosa muy importante, que esta información brindada por el colaborador eficaz está en una etapa de corroboración. No sabemos a la fecha si toda la información brindada por el colaborador sea verdad o sea mentira, o parte de esta verdad o parte de esta mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el fiscal está en una etapa de corroboración de la información brindada. Y el beneficio al que aspira un colaborador cuando se somete a un proceso de colaboración eficaz está en función a la pena, no está en función a que deba ser perdonado respecto del daño, ¿no? Respecto del pago por todo el daño que ha ocasionado al país. Gracias, señora Ampuero. No sé si hay otra pregunta, congresista Costa. Sí, para terminar, presidenta. Antes de eso, sí sería bueno precisar que la Procuraduría tiene una función que es defender los intereses del Estado. No hay función, como tampoco es la nuestra, que es independiente la investigación penal y determinar la responsabilidad y, por lo tanto, la sanción. Congresista Costa. Precisamente, presidenta, lo que hay aquí es la necesidad de ponderar, ¿no? Los intereses del Estado. ¿Cuáles son los intereses del Estado? La reparación civil. O sea, el congelamiento de ¿cuánto? 1 millón, 2 millones, 3 millones de soles, y de los bienes que se le han congelado al señor Barata por otro millón más, puesto en la balanza, representa mucho más que toda la información que nos puede dar sobre todos los otros casos, que nos va a llevar a conseguir una reparación civil todavía mucho mayor que esos 3 o 4 millones de dólares, ¿no? De soles. No hay esa capacidad de ponderar lo que significa Barata como colaborador de la justicia para llevarnos a la verdad y agotarnos en sacarle todo lo que se pueda de los bienes que tiene acá para callarle la boca. O sea, ¿qué cosa? Lo que queremos es, lo que quiere la Procuraduría es callarle la boca al señor Barata para que deje de hablar y nos quedemos con los pocos testimonios que nos ha dado hasta ahora. Congresista Costa, ¿está usted haciendo una pregunta o está haciendo una afirmación? Estoy haciendo una pregunta para la invitada, señora presidenta. Gracias. Señora Ampuero. Muchas gracias. Parece que no se ha entendido.
siempre se dice que el procedimiento de colaboración eficaz, si está establecido en la norma, tiene sus etapas, tiene sus pasos. La primera etapa, donde el colaborador brinda la información de todos los hechos ilícitos en los que habría tenido participación, esta ya fue brindada. Él ya dijo todo. ¿Por qué? Porque el señor fiscal nos ha informado expresamente que ya se encuentra en una etapa de corroboración. Y la etapa de corroboración empieza cuando el colaborador ya brindó la información. Eso por un lado. Por otro lado, cuando alguien se somete, vuelvo a repetir, a un proceso de colaboración eficaz, la norma establece como beneficio no el perdón del pago de la reparación civil a favor del agraviado, en este caso al Estado. La empresa Odebrecht ha generado un perjuicio económico al Estado muy alto. El daño que se ha ocasionado al país es incalculable. Señores congresistas, esta empresa tiene muchos activos en nuestro país. ¿Qué queremos? Que dispongan de esos bienes, que los vendan y se vayan con los bolsillos llenos a cambio de información. ¿Cómo nos aseguramos que un colaborador dentro de un proceso de colaboración eficaz esté diciendo toda la verdad? O que al final el fiscal en sus actos de corroboración no determine que faltó a la verdad o omitió. Por eso es muy importante también, como lo hemos venido manifestando, que las investigaciones en nuestro país no se basen única y exclusivamente en lo que dice un colaborador. Es verdad que las informaciones que brinda un colaborador son muy importantes, pero la investigación que puedan hacer nuestras autoridades no pueden estar basadas única y exclusivamente en lo que diga un colaborador. Considero que la Fiscalía también tiene que tener su propia investigación. Porque ¿qué pasa, como vuelvo a repetir, si ese colaborador está omitiendo información o está mintiendo? Y hemos visto investigaciones, incluso han salido a la luz pública, como fiscales, por ejemplo, en el tema de la centralita, que he leído ahí la nota, cómo han llegado a determinar cómo ha sido el modus operandi y la intervención que han tenido algunos representantes o algunos funcionarios de esta empresa en los hechos ilícitos. Y eso parte de una investigación propia de la Fiscalía. Entonces, no es que nosotros no valoremos la información. La valoración de la información brindada por un colaborador dentro del procedimiento de colaboración eficaz la tiene que evaluar el fiscal, porque el fiscal es el que va a otorgar el beneficio al colaborador. La Procuraduría no le va a otorgar un beneficio al colaborador, porque esa no es función de la Procuraduría, lo dice la ley. Lo dice así siempre, y siempre lo ha dicho así la ley de procedimiento de colaboración eficaz, tanto la anterior como ahora con su modificatoria. Entonces, la función de la Procuraduría… Si me permite, si usted dice que no conoce el alcance de las declaraciones de Barata ante el fiscal Hamilton, ¿cómo puede estar tan segura de que Barata ya dijo todo lo que podía decir? Porque, digamos, los colaboradores responden a las preguntas que se le hacen. Hay preguntas que no se le han hecho claramente. Hay casos que no han sido abordados porque todavía no han sido comenzados a ser ni siquiera vistos. ¿Qué le hace entonces concluir de que Barata ya dio todo lo que podía dar? Cuando la investigación sobre el caso de Lavallato recién está comenzando, tenemos 3, 4, 5 casos. Y la propia comisión acá sabe que tiene una lista por lo menos de 20 casos en los cuales están involucradas las empresas brasileñas y Odebrecht de manera prominente. ¿Qué le hace, digamos, decir tan convencida, sin conocer el testimonio de Barata, que ya Barata habló sobre todo? Gracias, señora presidenta. De acuerdo al procedimiento de colaboración eficaz, vuelvo a reiterar, este tiene sus etapas. La primera etapa es cuando el que aspira a este beneficio, el que se pretende someter a este proceso de colaboración eficaz, señala o brinda la información de todos los hechos ilícitos.
y el propio fiscal nos ha informado que ya se encuentra en una etapa de corroboración. El señor Hamilton Castro nos ha señalado de manera expresa, cuando nosotros hemos pedido tener acceso a este cuaderno de colaboración eficaz, nos ha señalado que todavía se encuentra en etapa de corroboración de la información brindada por el colaborador dentro del proceso de colaboración eficaz. Correcto. Y que de acuerdo a ley, la participación de la Procuraduría en este proceso de colaboración eficaz es una vez concluida la labor del fiscal de corroboración. Es por eso que todavía no nos ha citado para tener acceso, para participar de este procedimiento de colaboración eficaz, porque él todavía se encuentra corroborando la información que dé el colaborador. Otra cosa muy importante, que los hechos que él no reconocería su participación, estos hechos donde él no reconoce que haya tenido participación y que él se considera, digamos, inocente, esto va a continuar en investigación a las resultas del proceso. Él solamente va a recibir un beneficio respecto de los hechos que él acepta que ha tenido responsabilidad penal o acepta haber tenido participación, ¿no? Los hechos ilícitos y que son materia de investigación en otros procesos, en otras investigaciones y donde el colaborador no acepta haber tenido responsabilidad penal, va a continuar esa investigación a resultas del proceso. Y ahí le llamarán al señor Jorge Enrique Simões Barata y a los otros colaboradores para que rindan su manifestación correspondiente. Señores congresistas, es pertinente también que nosotros recordemos que tenemos un proyecto de ley que fija un plazo a la etapa de corroboración, porque obviamente no puede estar esta etapa con un plazo indeterminado, porque eso precisamente permite que nos excedamos y resultemos de pronto supeditados a la buena voluntad de un colaborador eficaz, máxime cuando es el colaborador eficaz el que pide pasar a condición de tal dentro de un proceso, que son situaciones que creo tenemos que valorar al momento de impulsar los proyectos de ley que nosotros hemos presentado. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, de acuerdo a los 12 casos que nos ha traído la doctora Ampuero como información del universo que se está investigando alrededor de este tema de Lavallato, el caso que se está refiriendo a que el señor Barata ya adelantó una declaración e hizo unos señalamientos que concluyeron, o por lo menos han permitido concluir al señor Hamilton Castro a formular ya pedidos de detención provisional en los casos IRSA, con el correspondiente incluso pedido internacional, y línea 1 de metro. La pregunta es, en los 11 casos adicionales, allí el señor Barata no ha declarado nada, no ha dicho nada, no hay ninguna versión en la que se sustente una declaración de él para que en cualquiera de esos otros casos él, porque ahí hemos visto que hay 2 casos más en donde sí hay detenciones, que es el caso del Cusco y el caso del Callao, pero en los demás casos no. El señor Barata no ha colaborado ni se ha personado. Bien. Con su venia, señora presidenta. Yo no le podría afirmar eso, señor congresista, porque, como vuelvo a repetir, el procedimiento de colaboración eficaz no he tenido acceso todavía, la Procuraduría no ha tenido acceso, entonces no sabemos qué tanta información ha brindado todavía. De acuerdo, de acuerdo. ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque se encuentra en una etapa de corroboración de toda la información. De verdad que no sabemos todavía toda la información, como vuelvo a repetir, que habría brindado en este proceso de colaboración eficaz. Ahora, doctora, estos 12 casos, cada uno tiene su fiscal, cada uno tiene su procurador, ¿son 12 expedientes en 12 distintos lugares? De que cada uno de ellos es una carpeta o un proceso independiente uno de otro, eso es correcto. Por ejemplo, el primer caso de Hospital Lorena se está llevando a cabo en el Cusco. ¿Ya? Lo del gasoducto surperuano, eso ya está en
está aquí en Lima, ¿no? Y el fiscal, en este caso no es el doctor Hamilton Castro, ya es un proceso antiguo, ¿no? Que justamente ya ha culminado la investigación preparatoria, estamos en una etapa intermedia. El tren eléctrico, de igual manera, tampoco está a cargo del equipo especial, es un caso también antiguo que ya vamos a pasar a juicio oral, y es por un punto específico, ¿no? Como señala ahí el deductivo 3. Luego, el tema de la línea amarilla tampoco se encuentra en el equipo especial del doctor Hamilton Castro. Lo de la carretera de Chacas tampoco. Este caso estuvo en Huaraz, en Ancash, y ha sido traído acá a Lima. Incluso el fiscal que estaba viendo el caso en Huaraz ha sido traído por el Ministerio Público para que siga conociendo este caso, ¿no? La subasta de tierras del proyecto Olmos, eso se está llevando a cabo en Chiclayo, Lambayeque. Lo de Néstor Gambetta está llevándose a cabo en el Callao. Lo de la iluminación del puente Billinghurst, eso se está llevando a cabo en Madre de Dios. Lo del pago de coimas, línea 1 del metro IRSA, eso sí es parte del equipo especial, conjuntamente con lo de la Costa Verde y vía evitamiento, ¿no? Y lo de Ceballos, que está también resaltado con amarillo, también es parte del equipo especial. En conclusión, de estos 12 casos que están con el equipo especial del doctor Hamilton Castro son el jefe de Ocitran, Ceballos, el pago de coimas de la línea 1 del metro IRSA, lo de la Costa Verde y lo de la vía evitamiento. Esos 4 casos están a cargo del equipo especial del doctor Hamilton Castro. Correcto. Pero el caso, por eso fue la primera pregunta que formulé, que es el de línea 1 del metro, que usted acaba de señalar, que con Costa Verde, vía evitamiento y jefe de Ocitran están en manos del fiscal Hamilton Castro. ¿Cuál es el que está, mejor dicho, por qué no está en esa lista el caso del señor Ollanta Humala, que es también un caso de pago de Odebrecht? Y que lo está viendo el fiscal Juárez Atoche. Esta investigación versa sobre el delito de lavado de activos, ¿no? Y lo está viendo la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, que como usted bien señala, congresista, lo tiene el fiscal Juárez Atoche. Es un proceso que ya tiene una data antigua, más de 2 años, y que desde que se inició esta investigación está a cargo de la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos. Porque no es parte de los casos que está viendo el equipo especial del doctor Hamilton Castro. Está como lavado de activos y se ha iniciado hace 2 años, ¿no? Y que el Consejo ha visto por conveniente, por lo que es una investigación de hace 2 años, que desde que se inició estaba en conocimiento de la Procuraduría Especializada de Lavado de Activos, continúe a conocimiento de esta Procuraduría, igual que el caso, por ejemplo, de Ecoteva, ¿no? Que ya tiene una data más antigua, hace 3 años aproximadamente. Lo cual quiere decir entonces que, habiendo tantos casos sueltos que no están coordinados, están en provincias incluso, es casi imposible que cualquier brasileño pueda, no solamente el señor Barata, ¿no? Los de OAS, los doleiros que traían la plata, etcétera, etcétera, se acojan a un proceso de colaboración eficaz, porque eso sería en un juzgado, pero en otro juzgado lo pueden estar condenando. Entonces no habría coherencia para que la colaboración eficaz aplique en un caso. Porque entiendo que en Brasil sí hay una acumulación. O sea, en Brasil hay un juez que maneja todo, ¿no? Y una sala ad hoc que maneja todas las apelaciones, incluso en la Corte Suprema, jueces de la Corte Suprema que están específicamente señalados en el tema. Eso les permite, pues, centralizar y manejar las cosas. Aquí las estamos manejando, al parecer, en desorden. Y ese desorden, Presidenta, se multiplica con la otra importante lista que nos ha traído la doctora Ampuero, que son las 55 razones sociales que hay. Porque, como dijo en su momento el doctor Monroy, y en eso escrupulosamente, en sentido estricto en el derecho, es así, cada razón social es independiente de otra, no tienen nada que ver una con la otra, aunque solamente difieran de una letra, pero son personas jurídicas distintas. Y entonces, imagínense, bueno, no hay colaboración eficaz de personas jurídicas, pero el colaborador eficaz
que es directivo o es accionista mayoritario o tiene influencia sobre una persona jurídica, ofrece de la documentación de la persona jurídica y de los recursos y los dineros de la persona jurídica como parte de su colaboración eficaz. Pero de 55 razones sociales, ¿quiénes son los responsables? Cada uno de ellos tiene su propio gerente, su propio director, que generalmente son empleados peruanos que están allí. Y entonces tampoco cabe que ninguna de estas 55 empresas pueda tener posibilidad de una especie de acuerdo. Entonces, aquí habría que deducir, por ejemplo, si alguna de ellas tiene o ha tenido acuerdos de estabilidad tributaria que se hacen cuando se firman contratos. Entonces, esos acuerdos de estabilidad tributaria podrían ser determinar que hay un congelamiento de los pagos que tiene que hacer al Estado y por lo tanto ya para qué se va a acoger a un proceso adicional de pagos con miras a una reparación civil. Y habría que ver que los directores de cada una de estas empresas, más sus gerentes, si ellos van o pueden o están en condiciones de poder acogerse a un proceso de colaboración. Porque estas empresas son empresas peruanas, muchas de ellas, o sea, instaladas en el Perú, registradas en el Perú. Claro, son de Odebrecht, tienen la estructura de Odebrecht, pero son empresas peruanas. Y cuando vino aquí la señora Carreño, y vino el señor se llamaba Mauricio, me acuerdo solamente por eso, pero el brasileño que vino, Cruz, dijo, vamos a colaborar, etcétera. ¿Se refería a una de estas 55 empresas o a las 55? ¿No? Evidentemente era una sola empresa, ¿no? Entonces, las otras 54 empresas están aparte. ¿Cómo es que se está enfocando ese tema? Ahí también hay una dispersión propia de los delitos de cuello blanco. Pues hay que dispersar, dificultar, hacer que las entidades del Estado tengan dificultades para poder hacer las cosas. ¿Cómo se está cometiendo este tema? Señora Ampuero. Gracias, señora presidenta, con su venia. La preocupación que manifiesta el señor congresista también es una preocupación de la Procuraduría, porque para nosotros sí resultaría de suma importancia, por ejemplo, que el Ministerio Público señalara el convenio preliminar. ¿Con quién lo suscribió? ¿Con el grupo empresarial Odebrecht? ¿Que está conformada por toda la relación de las empresas, las 54, 55 empresas? ¿O lo firmó con una de ellas o con alguna de ellas? ¿No? Eso, la verdad, para nosotros resultaría de suma importancia y creo que para la ciudadanía también tener conocimiento de ello, ¿no? Con respecto a todos estos procesos, las 12 investigaciones que habíamos estado viendo en pantalla, estas solamente quiero aclarar que son las que están judicializadas, ¿no? Porque en total, con todas investigaciones preliminares, son 37. 12 están judicializadas. Todas ellas asume la defensa de los intereses del Estado, en todas ellas la Procuraduría ad hoc caso Odebrecht, ¿no? Así que nosotros en las diligencias que se realicen en Madre de Dios, en Cusco, en Lambayeque, nosotros estamos viajando y participando activamente de todas estas diligencias. Y un poco para que se entienda el tema del procedimiento de la colaboración eficaz, me voy a atrever a poner un ejemplo. Pongamos lo que siempre se usa, que Perico de los Palotes tenga una investigación A, una investigación B, 5 investigaciones. Y él solamente se acoge, obviamente, al procedimiento de la colaboración eficaz en un fiscal, digamos, porque son 5 investigaciones que se están llevando a cabo con diferentes fiscales, ¿no? A cargo de distintos fiscales. Él decide acogerse al procedimiento de colaboración eficaz y se va a acercar con un fiscal. Este fiscal lleva a cabo el procedimiento de colaboración eficaz, luego que corrobore la información, digamos que corrobora la información, le da el beneficio, pongamos que le dé el beneficio de la reducción de la pena. Entonces, esta sentencia emitida en el procedimiento de colaboración eficaz se va a homologar, es decir, lo voy a hacer, lo voy a validar, si se quiere utilizar un sinónimo, en cada una de las investigaciones, es decir, en las 5 investigaciones que están a cargo de distintos fiscales. En consecuencia, ese colaborador que tenía la calidad de investigado pasará a la condición de un testigo impropio, ¿no?
O sea, por ejemplo, en esos casos, pongamos que tenemos un colaborador que esté siendo investigado en el Hospital Lorena, que esté siendo investigado en gasoducto, en todas esas investigaciones, en las 12 investigaciones que esté teniendo la calidad de investigado. Se somete a un proceso de colaboración eficaz, pongamos en el despacho del doctor Hamilton Castro. El doctor Hamilton Castro emite después de la corroboración una sentencia de colaboración eficaz, la cual la va a hacer valer en todos esos procesos. Y esa persona, colaborador, que tenía la condición de investigado en todos esos procesos, pasará a la condición de testigo impropio. Ello independientemente de que todas esas investigaciones estén a cargo de distintas autoridades fiscales. Sí, si algún congresista quisiera formular alguna pregunta más, y antes de, si no fuese así, culminar su participación, nos gustaría conocer, señora Procuradora, si es que su Procuraduría y en particular el Consejo de Defensa Jurídica tienen el apoyo político por parte del Ministerio de la Ministra de Justicia. Señora Presidenta, señores congresistas, si bien es cierto el nombramiento de los procuradores es por resolución suprema, nuestro trabajo y la ley lo garantiza, es autónomo e independiente. Nuestras funciones dentro de la Procuraduría ad hoc, nosotros lo hacemos siempre de manera autónoma e independiente, teniendo bien en claro cuál es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es defender los intereses del Estado. Hasta ahora, en el balance de nuestra gestión, consideramos que ha sido muy positivo. Vuelvo a reiterar que el monto de medidas cautelares para asegurar el pago de la reparación han sido bastante efectivas y buenas, pues ninguna Procuraduría, ni en antaño ni en presente, en 5 meses de gestión, ha logrado medidas cautelares por más de 50 millones de soles para asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado. Ello a pesar de que todavía recién en mayo hemos tenido la habilitación presupuestaria, ¿no? A pesar de ello, hemos trabajado desde febrero, desde nuestra creación, y consideramos que el balance hasta la fecha es muy positivo. Si tuviera algo más que agregar a esta comisión. Solamente precisar que las medidas cautelares en contra del las medidas cautelares reales, donde hemos embargado los bienes de Jorge Enrique Simoes Barata, estas medidas se han solicitado en febrero y marzo del presente año, las cuales han sido debidamente ejecutadas y registradas en registros públicos. El bloqueo de sus cuentas bancarias ha sido en el mes de junio más o menos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y que ha sido convalidado por el Poder Judicial. Y nosotros también, en este caso, también estamos participando, defendiendo los intereses del Estado, a pesar de que esto todavía se encuentra en investigación preliminar, ¿no? Eso es todo, señora Presidenta. Si ningún congresista desea formular alguna pregunta o hacer alguna precisión, agradecemos a la señora Caterín Milagros Ampuero Mesa por su participación en esta tarde. Le invitamos a ella y a su equipo a retirarse cuando lo consideren conveniente.